Este es un podcast de Fepso Producciones. Hola, mamá. Yo veo bebé. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un episodio más de En la Cabeza de Mamá. Yo feliz de la vida de poder estar aquí un episodio más con ustedes, acompañándolos y haciendo de este espacio de todas nosotras, acompañándonos, siendo tribu y ahora también con consejos de expertos que van a estar aquí también dándonos esas lucecitas de esperanza que a veces no tenemos. Pero bueno, Irleani Solera, lo dije bien, ¿verdad? Sí. Irleani, si querés contanos un poco de tu especialización. También sos enfermera obstetra, pero también... No, enfermera en salud mental. Enfermera en salud mental, ¿cierto? Enfermera en obstetra es Milena, ¿cierto? Sí, exactamente. Bueno, qué importante. Digo, qué lindo. Porque normalmente creo que a uno no le dicen que hay una parte de decir, ay, no, sí, soy enfermera, y uno piensa que todo es directamente con la salud, que con las venas, que con esto y con eso, pero no tal vez en la parte de salud mental, que creo que es un tema que también se ha puesto como muy en auge ahora. Entonces, si querés contarnos un poquito cómo es esto. Bueno, básicamente me considero apasionada de la enfermería, ¿verdad? Yo amo lo que hago. Creo que es una profesión que me permite estar cerca de las personas, pero en algún momento de mi carrera sentí que necesitaba algo más. Y cuando empecé a buscar especialidades y así, como que no se veía completamente claro, pero lo mío es la salud mental, definitivamente. Creo que ahora hay todo un mundo que a veces nos asfixia y a veces no entendemos qué es lo que está pasando en nuestra cabeza o qué técnicas o herramientas podemos hacer para poder lidiar un poco con esa parte emocional, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hago es acompañar a las personas en sus procesos emocionales, en sus situaciones y así. ¿Y en qué momento te diste cuenta que las mamás necesitamos mucha ayuda? Bueno, yo trabajo en lo que nosotros en salud llamamos como primer nivel de atención. Entonces, básicamente acompaño a personas, trabajo para empresas, entonces trabajo con mamás y con papás y con señores y etcétera en la parte de salud mental. Pero en el último tiempo había tenido muchas mamás que estaban haciendo sus transiciones para regresar al trabajo y empecé a notar que había una necesidad. Indiferentemente de la situación, había un vacío ahí y las mamás levantaban la mano pidiendo que necesitaban consulta en salud mental porque ya no podían como llevar la carga mental o el regreso al trabajo, las transiciones, etcétera, que da la maternidad, ¿verdad? Sí, porque, a ver, yo creo que para nadie es un secreto que al convertirnos en mamás, o los papás en convertirse en papás, la mayor parte de la carga la llevamos las mamás, yo creo que incluso desde el embarazo. Obviamente, habrán papás muy involucrados y todo que dirán, me encantaría poder ser yo el que esté pasando por eso, que no tuvieras que cargar con esto, pero bueno, la carga la traemos nosotras, ya, nos toca. Lo disfrutamos, lo amamos, pero al tener al bebé, la carga no termina ahí. No. Hace poco veía un reel en redes sociales de un papá que decía, es que la maternidad, la paternidad, nunca va a ser 50-50. O sea, ya hasta que tal vez los chicos estén en una edad ya más independiente, ya más tomo mis propias decisiones, ya puedo decir, no, o sea, esto va con mi papá, no, yo le voy a quitar esto a mi mamá. No, o sea, por muchos años sí. Nunca va a terminar de ser 50-50, por más que el papá quiera ayudar. Sí, y aquí hay una, ¿verdad? Hemos evolucionado muchísimo desde el punto de vista antropológico y sociológico en el tema de que nosotras nos hemos empoderado muchísimo de espacios y demás, pero hay un tema de que el cuidado siempre se le ha asignado a la mujer y el cuidado de los hijos principalmente se le ha asignado a la mujer. Entonces, aunque hayan papás que ahora están un poco más involucrados y demás,
la mujer sigue siendo la que gesta ese bebé en el vientre, la que está experimentando un montón de cambios físicos, un montón de cambios emocionales, y está experimentando un montón de procesos, yo diría que son como pequeños duelos, ¿verdad? Duelo de mi cuerpo, duelo de hasta cierto punto si estás laborando, duelo de ese rol de trabajo, porque va a cambiar un poco el desempeño, quizá tal vez no va a ser el mismo de antes porque voy a estar más cansada, ¿verdad? Tengo ahora otras prioridades, la presión social que experimentan es diferente. Y ahora, entre más vamos como abriéndonos espacio en otros ámbitos de la vida y entre más seguimos empoderándonos, también pues la carga aumenta porque estamos ejerciendo más roles. Entonces, creo que no llega a ser igual. Yo me pongo muy contenta cuando hay papás involucrados y cuando asumen un rol activo en el proceso, pero no siempre se da. Uh-huh. Y no solo eso, Jimé, sino que también entra mucho la parte de cómo me criaron. O sea, yo estoy luchando contra esa idea que en algún momento me metieron de lo que era mamá. Entonces, aunque el papá quiera involucrarse, puede ser que yo quiera estar encima de todo siempre porque así me educaron. Sí, y además el hecho de que llega un punto en el que, a ver, creo que es diferente la relación de pareja que se crea a la relación de ahora somos papás. Porque creo que a todos nos vuelve la cabeza de decir, no, es que mi mamá lo hacía así. Y la otra persona va a decir, no, pero mi mamá lo hacía de esta otra manera. Entonces, entra ese conflicto también, ya no solamente uno a lo interno, sino también con la pareja de decir, no, pero es que no quiero decirte que tu mamá lo estaba haciendo mal, pero la mía lo hacía bien. Ajá. Entonces, claro, todas esas cargas le van llegando a uno dentro de... A ver, y creo que aumenta más al inicio cuando es el primer hijo de decir, claro, lo estoy haciendo bien. Porque claro, porque creo que todas desde un inicio queremos ser la mamá perfecta, sin darnos cuenta que, bueno, no vamos a llegar a ser perfectas. Vamos a ser perfectas para nuestros hijos, pero no, o sea, que siento que no hay como una línea que diga, la mamá perfecta hace esto, 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 esto y esto. Porque aquí hemos tenido mamás que trabajan full time y ellas dicen, yo disfruto muchísimo y yo quiero que mi hija aprenda y vea que sí se puede, que puede ser profesional, pero están también las mamás que dicen, no, pero es que mi mundo son mis hijos y yo quiero que mis hijos vean que yo de verdad estuve presente. Entonces ni una está bien ni la otra está mal, pero uno cuando tiene a su hijo, lo primero que piensa es, se me acabó todo y ahora sí que tengo que hacer, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lidiar con eso? O sea, desde el punto de vista de especialista en salud mental, o sea, ¿cómo podríamos decirles a las mamás, llévenlo con calma? Porque no tenemos calma. Sí, yo creo que el secreto, Jimé, está en la parte de siempre estar consciente de sí mismas. Y yo sé que esto es o sea, lo estoy diciendo lindísimo, pero es demasiado retador. Porque... de hecho, veía a una muchacha que decía que el reto está en cuidarse de sí misma, cuidando a sus hijos. Porque si estamos ya cuidando a otras personas, qué difícil es también ponernos a nosotras en ese plano. Y más tal vez cuando a mí me han enseñado a que mis necesidades no son prioritarias. Entonces ha estado bien porque... hasta cierto punto he logrado equilibrar ahí mi vida y poniéndome tal vez en segundo lado o en tercero o en cuarto o en quinto, pero cuando aparece un bebé que te exige o un hijo que te exige toda la atención, la energía del mundo, ya ahí sí sentís que ya, ¿cómo equilibro todo esto? ¿Mira? Sí, y yo creo que es ese punto que es el tema central de este episodio, es el decir, la mamá perfecta, pero perfecta para los demás, no para uno mismo. Eso. Y digo, y es lindísimo cuando uno se topa con mamás súper empoderadas que dicen, no, es que yo sí voy al gimnasio, yo hago mis cosas, yo salgo con mis amigas, yo aquí, yo allá, pero habemos otras, que yo me meto en ese montón, que lo primero que decimos es, no, antes de yo ir al salón y arreglarme el pelo, primero
le compro a mi hijo la ropa que necesita, Claro. o la ropa que mi hijo quiere, o lo que a mí se me antojó porque yo dije, ay, qué lindo esto para mi hijo. Y me voy dejando, y me voy dejando, y me voy dejando. Y ahí entra una presión también del resto de gente que lo que le dice a uno es, ay, no, pero qué descuidada estás. Sí. Y siento que hay muchos, siento que hay muchos como líneas que llegan a afectar en ese espacio. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, ay, sí, a mí me encantaría ir al salón. Pero la gente me está diciendo, pero es que qué descuidada te ves. Pero al mismo tiempo tal vez no piensan, sí tendrá suficiente apoyo, no sé, de su pareja para decir, hey, mira, hace rato no vas al salón, ¿verdad? No sé, tal vez. Yo me quedo hoy el sábado con el bebé. Anda vos, dedícate un tiempo. Pero siento que ahí también entra mucho el apoyo que las mamás tienen, Claro. esas redes de apoyo que muchas veces no tienen. Y cómo cuesta una solita llegar y decir, necesito ayuda. Tengo derecho a cuidarme. Y creo que esa es la parte que a mí más me preocupa y también me afecta, porque soy sincera, a mí también me afecta, es el empoderarme de decir, yo también tengo derecho a cuidarme, yo también tengo derecho a mi tiempo, no puedo ser siempre la mamá perfecta. Claro. Es que, a ver, es un balance, porque para poder llegar a levantar la mano, yo necesito identificar que me urge ayuda. Y ese proceso de identificar que me urge ayuda implica que tengo que ser vulnerable. ¿Y cómo me va a mí con ese concepto de vulnerabilidad? Y aquí estoy hablando incluso de temas de la infancia, porque a veces nos han enseñado, y ahí me meto yo un poquito también, que si te caes, te levantas, te sacudes porque eres una mujer empoderada y no pasó nada, y aquí seguimos. Entonces, cuando vienen momentos claves donde yo digo, esta situación me está sobrepasando y me está extralimitando, estoy necesitando de más recursos, de más tiempo, ¿verdad? De más cosas, ese proceso de identificar es algo como duro, porque vamos a tener que luchar también contra, puedo levantar la mano y decirlo, o sea, realmente es como un proceso cognitivo profundo y es un viaje hacia adentro. Entonces, para que una mamá pueda ir conceptualizando su idea de perfección, no desde lo que la sociedad me dice, sino desde lo que realmente ella quiere construir en su maternidad, creo que necesita viajar hacia adentro. Y esto es algo que lo digo muy fácil, ¿verdad? Y no quiero como que vayan a creer que es obligatorio, ¿verdad? Es un proceso personal. Sí, o sea, lleva su tiempo. Exactamente. Porque digo, no todas vamos al mismo ritmo, no todas hemos experimentado las mismas crianzas ni las mismas situaciones familiares. Pero qué fuerte, porque yo creo que también entra a jugar mucho el peso de la sociedad de decirnos, es que usted tiene que ser la mamá perfecta, Ajá. es que usted tiene que ser mamá, ser esposa, ser pareja, ser novia, ser lo que sea. Ser buena hija, ser buena trabajadora, ser buena ama de casa. Y creo que todas esos pesos los vamos cargando nosotras y nos vamos quedando en silencio y no vamos diciendo nada. Precisamente por esa dificultad de empoderamiento de llegar y decirle, no sé, a mi pareja, no, suave, es que no es que me ayudes con el bebé. Es que este bebé es de los dos, te toca cuidarlo también. Igual que es responsabilidad mía, es responsabilidad tuya. Claro. Igual que es responsabilidad mía tener la casa limpia, también es responsabilidad tuya, porque aquí vivimos todos. Igual que en el trabajo. Sí, mi jefe está en todo su derecho de decirme, hey, es responsabilidad tuya tal cosa, porque vos firmaste un contrato. Pero esa presión de que solamente a nosotras nos toca la parte de los chiquitos y de la casa, sumado al trabajo, ahí es donde yo creo que empezamos muchas veces a tener esa presión de decir, pero es que no podemos con todo, es que no podemos ser perfectas, es que no podemos llegar y decir, somos todólogas,
Y creo que muchas veces también está ese tema de que las mamás somos multitasking y mamá todo lo puede, mamá todo lo soluciona. Y no. O sea, creo que tenemos momentos de decir, hey, no, en serio no puedo, ya no me da más la cabeza. De hecho, la neurociencia y los últimos estudios han demostrado que la parte de multitasking, que nos la habían vendido como que esa era las personas más productivas, en realidad no es eficaz, ¿verdad? Se ha demostrado que esto de estar haciendo múltiples tareas al mismo tiempo va desgastando el cerebro de nosotros y va generando estrés. Pero, a ver, yo lo digo muy bonito, pero ¿verdad? es que la mamá no puede no ser, no ser y así. cómo luchamos nosotras contra eso si también ha sido algo que nos lo han culturalizado, nos lo han socializado desde que estamos pequeñas. Sí. No, y qué complicado, porque, o sea, yo desde mi maternidad yo puedo decir, es que es mentira que uno puede decir, ah, no, hago solo esto. Mentira. O sea, yo no puedo, o sea, si yo dijera, me dedico solo a cuidar a mi hijo, me dedico solo a cuidar a mi hijo, ando detrás de él todo el día. Pero, por ejemplo, las que estamos en la casa con los niños, ¿cómo hacemos para decir, ah, yo lo cuido solo? Pero entonces no cocino. Ajá. Entonces no lavo ropa, entonces no limpio. Entonces, si soy una mamá que trabaja desde la casa, no trabajo. Digo, siento que la maternidad sí como que hay que sacarla a veces de ese canasto, aunque obviamente la neurociencia puede decir lo que quiera, pero la realidad nos está diciendo otra en la maternidad. Claro. Pero la presión sigue. Y las mamás seguimos creyendo que es culpa de nosotras si no cumplimos con todo. Yo creo que el secreto no está en luchar contra la parte del multitasking, porque al final se tiene que dar en algún momento. Creo que está en ver qué tanta presión mental y física, emocional, me está haciendo esa idea de perfección, que me está impidiendo disfrutar de forma genuina mi maternidad con todo lo que involucra el disfrute. Porque no quiero vender la idea de que disfrutar significa siempre estar feliz y esta es la cosa más maravillosa y perfecta que me ha pasado en la vida, porque no es eso. Disfrutar implica vivir intensamente esas emociones que van surgiendo, que si me siento triste, que si siento que esto me está pasando de más, para mí eso es la perfección, encontrar el equilibrio entre vivir de forma genuina, sabiendo que hay estándares que yo tal vez no voy a lograr, porque no tengo los recursos, no tengo el tiempo, no quiero, ¿verdad? Yo hablaba una vez con una mamá que ella me decía, yo tengo la oportunidad de quedarme en mi casa en terapia, pero no quiero. Y la gente no lo entiende y me siento culpable por eso. Y yo le decía, ¿pero por qué? Quiere decir que los momentos que va a estar con su hijo va a ser más genuina que estar obligada metida en la casa. Para mí eso es perfección. Cuando hay tanta imperfección alrededor. Ahí a donde hay caos, donde no hay algo congruente, no hay una receta, ahí es donde está la verdadera perfección. Porque lo mismo que te sirve a vos no me va a servir a mí. Nosotros, los seres humanos, no somos recetas. Sí, y yo creo que últimamente nos han venido vendiendo la idea de lo que hay que hacer perfecto para ser mamás perfectas y tener hijos perfectos. Sin pensar muchas veces en que no todas tienen los mismos recursos. Yo te voy a ser súper sincera, yo al inicio de mi maternidad, cuando mi hijo tenía unos cuantos meses, yo empezaba a ver a mamás que, no sé, que decían, es que para que su hijo tenga el correcto desarrollo cognitivo, tacatá, tucutú, tiene que tener esto dentro de los tantos y tantos meses. Y tal vez yo económicamente en ese momento decía, yo lo quiero, porque me están diciendo que eso es importante para mi hijo. Entonces, obviamente uno como mamá, uno quiere lo mejor para su hijo. Y si me están diciendo, esto le va a servir, yo lo quiero para él. Pero yo decía, no puedo tenerlo en este momento. Y yo lloraba y lloraba y yo les decía a quienes estaban a mi lado, es que yo les decía, es que ¿por qué? Soy una pésima mamá, no se lo puedo comprar, no se lo puedo tener a él. Y me decían, Jimena, pero si le ponemos esto de un lado al otro con un palo de una escoba en un par de sillas y le guindamos esto,
va a ser exactamente la misma función y su hijo está siendo estimulado. Usted no necesita eso que le están diciendo que tiene que comprar sí o sí para que su hijo sea el niño más estimulado del mundo, me dice, o sea, y mi hijo siempre fue así como súper chispa, que si él podía a los 3 meses escalaba por las paredes. Entonces me decían, ¿qué más estímulo necesita él que tener a su mamá aquí, bien, tranquila, en paz? Lo demás viene por añadidura, pero nos venden una idea de mamá perfecta, de mamá perfecta tiene que hacer una rotación de juguetes, mamá perfecta tiene que tener el espacio de juego limpio, mamá perfecta tiene que estar súper arreglada, entaconada, maquillada, bañada todos los días, que al inicio lo digo y lo sostengo, no es posible todas las veces. Pero esa es la idea que nos venden, de que esa es la mamá perfecta. Claro. Y a veces yo puedo estar súper maquillada, puedo estar súper entaconada, feliz, aparentando estar feliz, haciéndole todo el estímulo a mi hijo, pero yo por dentro no estoy bien. Entonces no estoy siendo realmente para mí una mamá perfecta, porque lo que le estoy vendiendo a mi hijo es una imagen que a fin de cuentas mamá no está bien. No, y esa perfección termina trasladándose a ellos, ¿verdad? Esa presión, esa carga mental, ellos son como esponjas. Y entonces empezamos a ver estas tendencias de, bueno, necesitamos que el chiquito aprenda 15 idiomas desde que empezó a hablar ya tiene que tener 5 idiomas por lo menos. Y los terminamos cargando a ellos y también sobreestimulando, ¿verdad? Y la sobreestimulación también lleva al agotamiento. Entonces yo creo que al final hablar de este tema es complicado porque es una lucha interna diaria, ¿verdad? O sea, uno no, con sentarnos aquí a conversar y crear este espacio, uno espera que las mamás puedan sentirse conectadas y decir, bueno, no estoy sola en esta lucha, pero definitivamente es una lucha diaria, ¿verdad? Con escucharnos a nosotras no se va a resolver el mundo de ellas, pero es un espacio de verdad que creo como para ir desmitificando esto que ha causado tanto daño. Sí, porque, o sea, si yo te soy sincera, desde la maternidad es duro salirse porque a uno le cambia la vida, y lo que decías ahora de esos pequeños duelos es total. Yo toda mi vida soñé con ser mamá, toda mi vida. O sea, yo no sé en qué momento mi cerebro dijo lo que usted más desea en la vida es ser mamá. Pero fue llegar a un punto de decir, ok, ahora me convertí en mamá, lo que más decía en mi vida, pero ¿fue de la manera que yo esperaba? No. Entonces es un duelo de decir, o sea, esa idea de que yo iba a ser súper profesional, tener aquel casononón, iba a estar súper casada, yo iba a ir por mi hijo. No, no fue así. Pero bueno, estoy feliz con mi realidad. Tuve que asumir, ok, no fue de la manera que yo me soñaba a mis 15 años en mi mundo color de rosa, pero ya lo tengo. Estoy feliz con cómo fue y cuándo fue y lo que sea. Pero luego viene la parte de dejo de ser solo yo. Ya no es, yo quiero ir a tal lugar. No, ahora es, tengo que ir a tal lugar, pero entonces tengo que ver quién me cuida al chiquito y tengo que estar a tal hora. No puedo ir. O sea, esa individualidad, yo creo que en la maternidad por un tiempo se pierde. Claro. Luego viene la etapa de decir, mi cuerpo no es el mismo. Dichosas las influencers venezolanas que viven en Miami y que tienen toda una línea de productos, que terminado el parto ya está poniéndole y tiene aquel cuerpazazo. Mentira, no todas podemos, ni todas quieren. Y no volvemos a tener el mismo cuerpo. Los dolores quedan, el dolorcito de cintura después del parto, ahí quedó. Y todas esas cosas de uno como que las va asumiendo y las va guardando, pero también uno quisiera decir como, a veces no quisiera volver a tener mi dolor de cintura, a veces quisiera salir sola, a veces quisiera poder hacer este tipo de cosas. Y ahí es donde a uno le empieza a caer es que si lo pensás, está mal. O sea, está mal que pensés en por qué no puedes salir sola. Está mal en pensar, ay, qué ganas de que el chiquito se duerma ya para poderme yo ir a dormir.
no, pero es que si me duermo, estoy siendo mala mamá. Exactamente. Y esa carga, uno dice, no, entonces, si yo lo pienso, no soy la mamá perfecta. Es que, ahora que decías todo esto de la parte de la individualidad, pensar en la presión también cuando ya los niños van creciendo. Entonces ahora más bien hay que darles independencia. Y sos mala mamá si lo tenés sobreprotegido. ¿Y cómo lucho contra eso? Si por meses me dijeron que tenía que protegerlo y ahora tengo que dejarlo libre. A ver, creo que llega un punto en donde para que una mamá pueda construir esa maternidad genuina desde su imperfección, la perfección que ella considera, creo que necesita identificar si la está sobrepasando esta idea de perfección. Porque es muy doloroso, muy triste, es desconsolador ver a una mamá que se está esforzando tanto y que no logra disfrutarlo. Y todo esto es por este tema de la perfección. Y ahora, digamos, con la exposición que nosotras tenemos, de que nos pueden hacer una llamada en cualquier momento y tal vez es mi rato como para descansar y me llaman para ver que si el chiquito está comiendo, que si lo está haciendo bien, que no lo hagas así, que no lo, ¿verdad? Es como complejo, ¿verdad? ¿Dónde está el botón de parar? Y ese botón creo que uno lo tiene que ir construyendo. Creo que eso sería como lo más importante. Sí, porque, o sea, ese tema que decías con el de a veces querer dejar un poco el control, ¿cómo cuesta? A mí me pasaba que al inicio yo salía a trabajar unas cuantas veces cuando mi hijo tenía como 6 meses y lo dejaba con mi mamá y yo sabía que él estaba bien. O sea, yo decía, después del amor que yo le tengo, del amor que le tiene el papá, ¿quién más que los abuelos para amarlos y cuidarlos como si fueran los propios hijos? Claro. Yo sabía que él estaba bien, pero yo iba en el carro y yo iba a punto de llorar porque mi cabeza lo que me decía era, es que usted tiene que estar ahí. Es que si algo le pasa al chiquito, si algo le pasa a usted, ¿qué pasaría con el chiquito? Si usted va en el carro, tiene un accidente, se muere, ¿quién se va a hacer cargo de su hijo como lo haría usted? No salga. Usted no está siendo una buena mamá por no estar en este momento con su hijo, por salir a trabajar. Mi hijo hoy tiene 2 años, 7 meses y yo ya hay días en los que digo, bueno, ok, se va a quedar con el papá todo el día. Y aunque me cuesta muchas veces llegar y decir, bueno, ahí está con el papá lo ama, lo va a cuidar, no le va a pasar absolutamente nada, el papá no va a dejar que agarre y juegue con cuchillos, con tijeras, que meta los dedos en donde no sea. No. Me ha costado muchas veces decir como, ok, ya, tranquilícese. A las 10 de la mañana yo mandándole un mensaje al papá, ¿ya desayunaron? No tenemos hambre. Y yo, pero si él a esta hora merienda. Y es que me dijo que no tenía hambre. Y yo decir, bueno, es cosa de ustedes. ¿Cómo me costó a mí llegar 2 años, 7 meses a decir, bueno, si el chiquito no está comiendo y le está diciendo al papá que no tiene hambre, no tiene por qué el papá meterle la comida, ya es tiempo de ellos sabrán qué hacen. Pero fue un proceso que a mí me costó de soltar y querer ser esa mamá perfecta y todóloga de que todo se tiene que hacer como yo digo. Me costó. Y bueno, te felicito. Te felicito porque pero gracias. realmente es lo mismo que venimos hablando de las pérdidas y los duelos. Y agréguele a eso, por ejemplo, pequeños traumas que a veces vive la gente en estos procesos, que no les fue bien, por ejemplo, en el parto, o que el bebé tuvo que estar internado, ¿verdad? ¿Cómo le digo yo a una mamá que no cuide en exceso y que no vaya transicionando a un poco más de libertad cuando su bebé casi muere? Sí, o cuando tuvo pérdidas y finalmente tuvo un hijo, como no sobreproteger a ese hijo que finalmente logró tener. Exactamente. Entonces, ahí es donde amo lo que estudio, porque al final es ver la individualidad. Cada caso es único, cada experiencia es única. Los consejos que sirven para una persona no necesariamente sirven para otra. Y al final es eso, cada quien va apropiándose del espacio y va teniendo logros y avances. Por ejemplo, esto que ahora comentabas de
pude ir soltando, ¿verdad? Y diciendo, bueno, ahí está con el papá, que se quede con el papá y que lo hagan a la manera de ellos. Eso es un logro gigante. Sí, porque que uno quién lo sabe ve contra diminuto. quién sabe contra qué estabas luchando. Contra creencias tuyas, creencias que te habían dicho, cosas que habías escuchado, hasta la, ¿verdad? Hasta la forma de ser de uno mismo. Exactamente. Que yo tal vez en el camino ya de decir, no, ya no somos solo él y yo, ahora somos él, yo y nuestro hijo, uno empieza a ver un montón de cosas. Yo estoy segura que él seguramente ve en mí cosas que dice como, qué vieja amnesia con la que me fui a meter. Y yo tal vez digo, pero este tipo está loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a hacer esto así? Claro. Siento que eso, la maternidad también nos desnuda a los papás por completo porque son versiones nuevas que no conocíamos del otro. Y eso genera carga emocional, ¿verdad? Total. Porque si yo no estoy tan cómoda con esto de hacerme frente a cambios, o sea, la persona que le cuesta el cambio, la maternidad y la paternidad son como cosas que lo detonan, ¿verdad? Porque es cambio. Sí, es que es todos los días. Ajá, y luego esta vulnerabilidad que necesito tener para poder entender el otro, lo que está viviendo y sintiendo en su mundo, pero también lo que yo estoy sintiendo y viviendo en el mío es complicado. O sea, Jim, es súper complicado. O sea, ahora que decías, él traía sus creencias, yo traigo mis creencias, la mamá de él lo hacía de forma perfecta, mi mamá lo hacía de forma perfecta. Yo digo, ahí es a donde hay un choque de mundos y hay un caos. No, y bueno, en el caso de nosotros, yo soy tica, él es mexicano. Entonces, no solamente son creencias, también son culturas. Sí. Entonces, hablábamos con hace unos episodios con una tica que está casada con un marroquí, pero vivían en China, que yo digo, o sea, a veces no es solamente él, somos él y yo, sino es todo lo que traíamos, que teníamos como silenciado, como que lo pusimos en mute. Y cuando sale nuestro hijo es como, no, pero es que tal vez yo en México lo hacía de esta manera, pero yo en Costa Rica tal otra. O sea, para nosotros es súper fuerte el tema de la comida, porque yo soy de las que del pollo se come la pechuga. Ajá. De la carne se come el bistec, del lomito, porque a mi mamá solo le gustaba el lomito, entonces aunque me digan fresa, pero en México se comen los ojos, que el rabo, que los cachetes, y yo era así como, yo no le voy a dar eso a mi hijo. Y fue decir, ok, pero tengo que entender que eso es parte de la cultura de su papá. Claro. Ok, usted lo cocina, usted lo hace, usted lo compra, usted lo todo. Yo eso no lo toco. Pero toda esa carga la vamos jalando y vamos diciendo como, no, es que una mamá perfecta no le daría ojos a su hijo. Pero no solamente es la mamá perfecta, también es el papá que quiere ser perfecto a su manera. Qué fuerte, porque no son como muchos factores que es así como tirar una bomba. Claro. Y a ver cómo soluciona. Vea, ahora que decía los factores, pienso, por ejemplo, en lo diferente que es el primer hijo a que sea el segundo o el tercero o el cuarto. Pienso que es súper diferente cuando yo, por ejemplo, tengo acceso a que tenga una nana, cuando no. Y tengo que jugar malabares y correr, ir y venir, andar jalando todas las cosas porque tengo que estar resolviendo eso. Es diferente cuando tengo también esta particularidad cultural con mi pareja, ¿verdad? Que yo tengo una forma y él tiene otra forma porque vivimos venimos de diferentes culturas. Las familias mixtas. Las familias mixtas. Ajá. No, pero sí es todo un tema. No, si aquí vamos a tener muchos temas para hablar. Sí. Pero al final, la perfección sigo resumiéndolo en eso, ¿verdad? En vivir de manera genuina y entender cuál es la receta para nosotros. O para mí, para mi bebé, o para solo mi bebé, ¿verdad? Porque tras de eso son etapas, ¿verdad? En algún momento el bebé va a necesitar cosas que no necesariamente yo se las puedo otorgar en el momento, entonces ahí tengo que hacer una adecuación más hacia nosotros o hacia mí. Pero definitivamente cuando uno va identificando, y creo que vos lo ejemplificaste con ese avance que nos comentaste, es identificar y decir, o sea, voy a poner una pausa, estoy un poquito loquilla, voy a parar aquí, voy a pensar, voy a mirarme, y en algún momento, si alguna mamá siente que no puede hacer esa pausa,
que su ansiedad o su tristeza no, ¿verdad? No puede disminuir y que me estoy cada vez alejando más, no solo de la perfección de la maternidad, sino de todo, levantar la mano. Creo que esa es la forma como de volver a retomar el camino para poder disfrutarlo. Sí, que yo creo que está en eso. De verdad, muchísimas gracias. Con gusto. Shirley, más que bienvenida aquí. Gracias. La estarán viendo porque el tema de la maternidad y la salud mental yo creo que tienen que seguir yendo más de la mano. Mamás tenemos que cuidarnos, más que tratarnos, porque a veces a uno le dicen, ay, no, es que tiene que tratarse, como si uno estuviera ahí medio rayado de la cabeza. Pero no, o sea, yo siento que son cosas que a la gran mayoría nos pasa. Sí. Diría, me encantaría saber si hay alguna mamá que no sienta una carga mental. Por favor, que me escriba al inbox para, no sé, hacerle un trofeo, mandarle una medalla o algo. Y preguntarle cómo contacte. hace. Ajá. Pero no, de verdad, muchísimas gracias. Estoy segura que a todas algo nos va a ir quedando, porque a veces cómo cuesta que nos quede. Claro. Yo creo que en esto a veces a uno le pueden decir una cosa y le sale por aquí, pero después uno dice, ay, mira, esto que me dijeron sí se aplicaba. Y como decíamos, al tiempo de cada una. Así que de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Y ahí va a quedar el programa. Véanlo cuantas veces quieran. A Irly la pueden encontrar en Moms and Balance. Moms and Balance. Lo pueden encontrar ahí también en Instagram. Lo van a poder ver también. Yo las voy a estar etiquetando en las historias del Instagram de En la Cabeza de Mamá. Así que, ya saben, más que bienvenidas. Gracias por habernos acompañado en un episodio más y nos vemos en la próxima. Chao. Bye bye. Chao. Este es un podcast de Fepso Producciones.